Bueno, estem gravant, ¿vale? Tindrem a disposició esta intervenció també per a comunicar-ho als companys que no han pogut vindre. Bueno, com us estava dient, este acte d'avui forma part de tot un conjunt d'activitats que estem desenvolupant i que estem fent un esforç al llarg de les últimes setmanes per a dotar de contingut a l'agenda política de la nostra organització. Estem presents en totes les manifestacions que s'estan portant a terme en la ciutat de València en denúncia del genocidi que està perpetrant Israel sobre el poble palestí. De la mateixa manera vam tindre una assemblea, jo diria multitudinària, en la que van omplir esta seu per companys i companyes de totes les edats, de totes les accions militants de la nostra organització per a definir les línies que anem a dur a terme a través de les properes setmanes i dels pròxims mesos, donant una guia política per a la nostra organització que vol ser, com sempre ha sigut, influent i present en els principals aconteciments i problemes que viu la classe obrera, la classe treballadora i els moviments socials de la ciutat de València. De la mateixa manera, precisament, l'acte d'avui és un punt més dintre de tot este transcurs que estem portant a terme. De fet, la propera setmana, i ja ho anuncia, el proper dijous 23 de novembre a les 6:30 tindrem un acte ací, també per part de la nostra companya Maite Gabaldón, sobre prostitució i violència de gènere i que volem contextualitzar en els actes commemoratius i de denúncia i reivindicació del 25 de novembre. Per tant, avui estem ací en un company, un acadèmic, un sindicalista, un militant que està present en totes aquelles batalles i lluites que formen part del protagonisme de la nostra organització. Voldria agrair també a Lara en particular perquè ha estat la companya d'enllaç i de treball per a promoure que l'acte d'avui hagi sigut possible. I abans de donar la paraula a Julián Sanz, sí que m'agradaria, en nom de la permanent de València Ciutat, transmetre avui, d'alguna manera, l'alegria, d'alguna manera, que podem tindre per la investidura que avui hem viscut. Precisament ha sigut possible, en particular, gràcies al vot del nostre company Nahuel González, el nostre diputat d'Esquerra Unida, dintre del grup parlamentari de Sumar. Això posa de manifest que tota la militància de València Ciutat, que la militància del País Valencià, d'Esquerra Unida del País Valencià, ha sigut determinant per a parar-li els peus a aquest gavilan que se'ns venia en les garres sobre nosaltres, i una vegada més li hem mirat als ulls al feixisme, li hem parat els peus, està protestant perquè no ha pogut de nou continuar saquejant el pressupost públic, perquè no pot continuar fent de l'ordenament jurídic un instrument de tortura per a la classe treballadora. Tot això avui s'ha pogut parar i és evident que a partir d'avui s'inicia una agenda política en la que anem a tenir que estar donant molt de contingut i que la batalla política en realitat comença avui fent, com avui s'ha demostrat, que el vot de Nahuel, que el vot d'Esquerra Unida, que el vot d'Izquierda Unida i el vot de Sumar en el seu conjunt ha de ser determinant per a orientar una agenda progressista per al govern d'Espanya en aquest sentit. Per tant, sense més intervencions en aquest sentit, sí que cal i procede dur a terme la presentació del nostre company Julián Sanz. Crec que en termes generals el coneixem com a company, he dit, com a acadèmic, com a sindicalista, però és evident que la seva trajectòria acadèmica, la seva producció científica i bibliogràfica posa de manifest que és tot un especialista en història de les dretes en l'estat espanyol i en particular del feixisme espanyol entre els anys 30 i el final de la dictadura franquista. No obstant això, també disposa de multitud de treballs, de participacions i de presència en congressos científics, en conferències sobre la història del moviment obrero. Ha sigut coordinador de la secció d'Història de la Fundació d'Investigacions Marxistes, de la que continua formant part també en l'actualitat, i és un dels coordinadors de la revista de la secció Nuestra Història. Com a militant del Partit Comunista d'Espanya i d'Esquerra Unida, també com a delegat sindical de Comissions Obreres en la Universitat de València, la veritat és que és tot un luxe compartir amb Julián
Julián Sanz la vesprada d'avui en una ponència que té com a títol Contra los mitos de la transición y con eso, Julián, todo tuyo y encantado. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la presentación tan un poco exagerada de mis méritos, y muchas gracias por haberme invitado a esta charla. Yo siempre encantado de poder aportar algo a mi organización y de poder estar hablando en casa, ¿no? Y seguramente os voy a contar, os voy a decir cosas, no voy a decir nada que no sepáis, porque viendo un poco la mayoría del público, pero sí que voy a intentar transmitir algunas reflexiones desde la historiografía, desde lo que están investigando historiadores e historiadoras en las últimas décadas sobre la transición, y voy a tratar de atacar o de combatir algunos mitos sobre la transición. Más que de la transición, luego en realidad me he dado cuenta de que evidentemente se trata de mitos sobre la transición, empezando por discutir el propio término transición, que lo voy a usar, pero voy a plantear algunas cautelas al respecto. Y desde luego también felicitarme por la investidura conseguida hoy, que tiene hay que darle el valor que tiene de efectivamente parar a una ultraderecha extremadamente agresiva de la mano de una derecha extremizada. Entonces, bueno, podríamos hablar hasta de algunos paralelismos y también de cómo a veces hay que darse cuenta de las limitaciones que impone la realidad política del momento, pero también de los equilibrios de fuerza y los logros que es posible conseguir, ¿no? Yo creo que todas y todos los que estamos aquí somos conscientes de que, bueno, de que en el espacio público, en los medios de comunicación, en el debate, en la arena, eso que llamamos la arena pública, están muy extendidos toda una serie de mitos muy positivos sobre la transición, ¿no? Y tenemos seguramente nuestras opiniones al respecto. Bueno, pues yo voy a tratar de comentar algunos de esos mitos, pero también me voy a detener un poco, voy a comentar algo sobre lo que podríamos llamar contrarrelatos, o sobre los mitos contrarios, las visiones que se elaboran desde la izquierda y que en ocasiones tampoco se coinciden o casan mal con realmente lo que fueron los hechos, o al menos lo que las investigadoras e investigadores van mostrando. Yo creo que lo fundamental en una organización de izquierdas es defender siempre el pensamiento crítico, y el pensamiento crítico no consiste en decir, bueno, si los fachas dicen esto, para entendernos, si las derechas tienen este discurso y ensalzan esto, pues evidentemente eso quiere decir que eso es malo, y por tanto yo voy a ensalzar lo contrario, ¿no? Evidentemente estoy simplificando, pero es verdad que a veces existe un cierto tic en las organizaciones de izquierda, muchas veces, sobre todo, quizá a veces pasan aquellas que son más nuevas o en la rama juveniles. Yo he tendido a detectarlo también en ese sentido, y seguramente no pienso lo mismo ahora que lo que pensaba hace 20 años, como es obvio, o 25. Pero bueno, también hay que evitar esos relatos simplificados o desde la propia izquierda, ¿no? La cuestión de los relatos míticos en la transición tiene que ver con que, como todos sabemos, se ha convertido en el mito fundacional del sistema político actual. El actual sistema de monarquía parlamentaria se basa en la Constitución de 1978, como todos sabemos, y el discurso constante es que la democracia en España nace en la transición. Y nace gracias a unos señores, el rey entre ellos, que se ponen de acuerdo magnánimamente para diseñar la salida de una dictadura que unos consideran incluso un periodo plácido, como decía aquel político del PP. Pero bueno, digamos que una cierta idea de que aquello había que superarlo, unos porque consideraban que, bueno, pues ya estaba caducado el tiempo histórico de aquello, y otros porque consideraban que evidentemente era un régimen fascista, o como mínimo simplemente una dictadura tremendamente represiva que había que superar. Entonces esa noción un poco imperante
la transición como resultado de la acción de unas élites que pactan, que además compactan con gran generosidad, y aquí está también el mito del consenso, sobre el que luego comentaré algo, y de ahí nace nuestra democracia, olvidando por completo toda otra serie de antecedentes democráticos. Y no solo la Segunda República, sino una larga tradición de pensamiento, de luchas progresistas y democráticas en España. Hace no mucho tiempo recuerdo que alguien dijo que en España no había tradición republicana. Bueno, pues esto, en España hay una cantidad de estudios ahora mismo sobre el republicanismo del siglo XIX que, claro, todos los que trabajan en ese tema se echaban las manos a la cabeza. Ya no hablo, evidentemente, del republicanismo del 20 y de todo lo que supuso la Segunda República, ¿no? Entonces, bueno, pues ha quedado establecido un poco ese mito fundacional, que las fuerzas del sistema, y en especial la derecha y los medios de comunicación también, a veces por su tendencia a simplificar, reiteran mucho, y también la idea de que ese sistema debe ser intangible, ¿no? La Constitución como algo intangible, que como ha garantizado un marco de convivencia, sería el discurso dominante, mejor no tocarla, porque eso sería abrir la caja de Pandora y acabar con ese periodo de estabilidad en la historia española. Y por otro lado, frente a esta visión, evidentemente quienes se paraban a ver, quienes observaban pues las limitaciones, todas las limitaciones sociales, democráticas que tiene nuestro sistema político, o quienes observaban muchas de las cosas que habían ocurrido durante la transición, pues no podían estar de acuerdo con esta visión. Y esto originó una literatura y unas visiones críticas sobre la transición desde la izquierda, que existen desde los mismos años del cambio político, que continuaron dándose durante los años 80 y 90, pero que sobre todo a partir de finales de los años 90, y muy en relación con el movimiento por la memoria histórica y la reivindicación de por qué se había olvidado en tanta medida el pasado democrático, republicano y la represión franquista, y luego con todo el movimiento de crítica al sistema que tiene que ver con los escándalos de Juan Carlos de Borbón, con los indignados, con el 15M, con la crisis económica de 2008, pero también con lo que supone, por ejemplo, el cambio del artículo 135 de la Constitución y la decepción que supone mucha gente que se politiza entonces o se politiza más, mucha gente joven, y que busca dónde está el fallo que ha originado que las cosas funcionen tan mal, por así decirlo. Y esto ha tendido a focalizarse en la transición. La transición si la transición es el momento fundacional, pues hubo quien llegó a la conclusión de, pues entonces todos los problemas vienen del momento fundacional donde se hicieron las cosas mal. Evidentemente estoy simplificando un poco, pero es verdad que es un tipo de discurso que hemos escuchado mucho y que también contiene algunas, desde mi punto de vista, es una simplificación muy notable de la realidad. Desde este punto de vista se hablaba mucho del relato dominante o de la historia oficial de la historia dominante. Yo aquí hago un primer paréntesis, y es que cuando hablamos de relato dominante o historia dominante, generalmente hablamos de lo que a nosotros nos parece, lo que recibimos por ahí como dominante, ¿no? Entonces, bueno, claro, los historiadores y historiadoras no solemos estar de acuerdo con ese planteamiento, porque lo que a veces se llama, cuando a veces se dice, no, es que hay una historia oficial de la transición, como algo modélico, pues los historiadores dicen, nosotros no estamos escribiendo eso. Algunos sí, pero la mayoría no. Otra cosa es lo que se impone en los medios, ¿no? Que a veces es diferente. Bueno, casi siempre es diferente lo que aparece en los medios, que también hay medios muy diferentes, evidentemente. También hay medios críticos, etc. Pero sí que es verdad que existe ese discurso mediático muy potente vendiendo las virtudes de la transición como algo modélico, pacífico, se dice a veces incluso, lo cual es un insulto a los más de 700 muertos del periodo. Luego entraré también un poco en ello. Incluso habría que plantear siempre que cuando utilizamos el concepto de transición o las cronologías sobre la transición, habría que ser muy prudentes. El concepto de transición a veces ya parece que lleva implícito toda la idea de
bueno, se muere, y sobre todo cuando se pone una cronología tipo 1975-1982. O incluso hay alguno que va más allá y le pone el inicio en 1973, como si la voladura de Carrero hubiera dado origen a la transición. Hombre, quitó un obstáculo notable, que duda cabe, las cosas como son, pero bueno, entonces no empieza transición alguna. Quiero decir que esa idea de cuando se pone transición 75-82 se da a entender, que se está dando un poco a entender que existe un proceso pensado para el cambio político desde la dictadura franquista a un sistema democrático que se desarrolla en esos años. Eso no es así. En el año 76 no se puede hablar de transición porque no hay, y menos de transición democrática, porque lo que hay es una dictadura de partido único, que es lo que sigue existiendo en aquel momento. El partido único del franquismo hasta el 1 de abril de 1977 no se desmantela oficialmente, por ejemplo. Otra cosa si hablamos, por ejemplo, del periodo que va de inicios del 77 o de las elecciones de junio del 77 a la aprobación de la Constitución. Igual para ese periodo sí se puede hablar de transición a la democracia, más que de transición democrática, porque todavía hay tantas carencias o tantos elementos procedentes del franquismo que poner el adjetivo democrática pues es erróneo, ¿no? Entonces, bueno, hablar de transición en el sentido de que visto en perspectiva se acaba produciendo un cambio muy importante, sí, pero no como un cambio que venga prefijado, ¿no? Como esa idea de las élites que protagonizan el periodo, que es un poco ese discurso también del éxito de la reforma política, que es un discurso que, claro, esta gente que tiene mucha presencia en los medios, que fueron ministros con Suárez o antes de Suárez, pues claro, ellos se venden constantemente como quienes fueron capaces de dar la democracia a España. Los españoles, por lo visto, no tienen capacidad propia para construir su sistema democrático, sino que tienen que venir unos señores a proporcionárselo. Entonces esta idea de, bueno, pues que estaba, de alguna manera, había un diseño para hacer un proceso de reformas de la ley a la ley, como decía Torcuato Fernández Miranda, que fue llevado a cabo y coronado con éxito en la transición. También esa idea de, como dice el título de alguna biografía sobre Juan Carlos de Borbón, el piloto del cambio, como si este señor hubiera pilotado alguna otra cosa aparte de su barco, ¿no? Es un discurso, por tanto, que fija toda la atención en el rey, en Suárez y en los políticos procedentes del franquismo, en los llamados reformistas del franquismo. Y es un relato que la historiografía viene desmontando y criticando desde hace mucho tiempo. La mayor parte de la historiografía, desde luego también muchos, desde en el ámbito del ensayo, de los medios, de la izquierda. Ese es el mito de la transición del que ha hablado Ferran Gallego, que tiene un tochaco así al respecto, que es un libro que el problema que tiene es que es demasiado detallado para poder difundirse lo suficientemente, pero que prueba, como ha probado otros trabajos, que no existió una hoja de ruta, como nos pretenden hacer ver, que los llamados proyectos reformistas del franquismo lo que pretendían es una reforma del régimen, que no es lo mismo que una reforma que acabara suponiendo romper con las bases del régimen. Aunque algunos de los franquistas más fieles, cuando se discutía estas cosas, por ejemplo en las discusiones para la ley para la reforma política, ya decían esto se carga realmente al franquismo, ya va más allá. Entonces el relato que existe a veces desde algunos sectores de la izquierda, el relato que existe en general de plantear que hay unos sectores reformistas del franquismo que quieren llegar a la democracia no se corresponde con la realidad. No se corresponde con la realidad porque atribuye voluntad democratizadora a sectores que en su gran mayoría no la tenían. Se dice mucho, la patronal quería la democracia para integrarse en la Comunidad Económica Europea.
Bueno, la patronal sí que en general, porque depende de qué sectores hablemos. Hay sectores que integrarse en la CE no les venía bien, para empezar. Ya sabemos que esto va siempre, los intereses económicos van siempre por sectores. Bueno, la patronal sobre todo tenía actitudes firmemente franquistas y lo que más temía era el movimiento obrero, la revitalización que estaba habiendo del movimiento obrero y la fuerza que podía llegar a alcanzar aún mayor en un marco democrático, pensaban, ¿no? Entonces represión que les daba la dictadura, pues digamos, tenían mucha estima a ese nivel de represión que proporcionaba la dictadura. Y la mayor parte de los políticos procedentes del régimen, incluso aquellos más abiertos, no estaban realmente por la transición a democracia, sino en todo caso por una apertura dentro del franquismo que abriera ciertos canales de participación. Incluso a veces cuando se habla de una transición pilotada desde Estados Unidos, se olvida que Kissinger les dice varias veces a los políticos españoles que van demasiado deprisa y que, ojo, ¿a dónde van? Que no vayan al modelo Europa occidental que se está demostrando fracasado en aquellos momentos. Porque en Italia, ojo que los comunistas pueden llegar al poder y en Francia pueden acabar llegando al poder en coalición con los socialistas. O sea, y esto se lo dicen a la época en que está Fraga intentando poner en marcha su reforma en el periodo de Arias Navarro. Y ya les parece a los americanos que, ojo, a ver si estos se van a pasar de reforma. Bien. A mí lo que me interesa destacar en relación con lo que plantea la historiografía es que este tipo de relatos supone dejar totalmente al margen a la sociedad, a los movimientos sociales y fundamentalmente al movimiento obrero, que fue quien estuvo a la cabeza y a la vanguardia de las movilizaciones populares antifranquistas. Y eso, pues hay un montón de investigaciones al respecto: Carme Monero, Xavi Domènech, Tebar, José Antonio Pérez, Baviano, muchísimos, que han constatado cómo esa movilización social crea cada vez más problemas a la dictadura, y es lo que hace que muchos de los cuadros procedentes de la dictadura vean que eso es insostenible después de Franco, porque tiene una movilización en las calles enorme, y sobre todo porque la movilización a lo largo del año 76 impide lo que se intenta en un primer momento, que es una apertura del franquismo. Una apertura que podría llegar incluso a autorizar partidos políticos, incluso alguno procedente de la oposición, pero que no pretendía una democracia a la europea, sino una democracia a la española, se decía entonces. Pero claro, Fraga ya en los años 60 y muchos otros hablaban de que ya había una democracia a la española, que era la democracia orgánica, se llamaba el régimen, ¿no? En donde estaban todos elegidos a dedo prácticamente, o a veces se podía elegir entre un falangista o un requeté, ¿eh? Aún así el aparato del Estado intervenía masivamente para que saliera el falangista mejor que el requeté, salvo que fuera un requeté muy fiel en aquel momento a Franco, ¿no? Entonces, bueno, pues insistir en que lo que provoca la apertura del proceso de democratización es la existencia de una enorme movilización social que hace prácticamente inviable la continuación de la dictadura. La dictadura en aquel momento solo podía continuar de una manera que es la que proponía el búnker, que es a tiro limpio. Y eso sí que lo voy a reconocer. Hay un sector del régimen que no cree que sea el momento de responder a la movilización social con constantes masacres, aunque haya algunas masacres y aunque recurran a la represión. Evidentemente, todos sabemos lo que pasó en Vitoria. Y bueno, luego intentaré no alargarme, pero el tema de la violencia policial y parapolicial de la época. Bueno, hay otro mito frecuente que no voy a entrar, pero sí quería enumerarlo o nombrarlo, que es el de la transición como resultado de la modernización española. Que esto es algo que le gusta mucho a los teóricos internacionales de la ciencia política, ¿no? Como España se había modernizado en los años 60 y había adquirido una clase media, entonces ya están creadas las condiciones para una democracia. Antes, por lo visto, no. Por lo visto, los países que no alcanzan cierto nivel de PIB per cápita, pues no pueden disfrutar de una democracia, que es una teoría que les gusta mucho a algunos para imponer dictaduras en regímenes, en países, digamos, más pobres, ¿no? En realidad lo que pasa es que generalmente las democracias en los países pobres tienden a
intentar sacarlos de la pobreza, intentar sacar de la pobreza a la mayoría de la población y evidentemente sectores que se resisten. En todo caso, este relato sobre la transición como resultado de la modernización económica o del desarrollo de las clases medias y de actitudes supuestamente más conservadoras en la sociedad en general es muy discutible, primero porque eso, es la clase obrera la que está en vanguardia de la movilización antifranquista. No digo que haya sectores de las clases medias que no colaboren, pero en un papel mucho más subsidiario. Y además, esa clase obrera está articulada sobre todo por los comunistas, por los y las comunistas. En primer lugar por el PC y también por todos los demás sectores, los otros sectores comunistas que había en la época, el PT, la ORT, etcétera, ¿no? Sin olvidar otros sectores que se llamaban socialistas en la época y que aún eran socialistas y que pensaban, por ejemplo, el modelo del socialismo autogestionario a la yugoslava. Bueno, el otro mito que no voy a entrar mucho porque creo que somos todos muy conscientes es el de la transición pacífica. Esto ya está muy desmentido, múltiples investigaciones en las que empezaron a trabajar sobre todo periodistas, aunque tuvo que haber una investigadora francesa que es Sophie Babi para sacar un libro muy documentado sobre, que se titula así, El mito de la transición pacífica, donde constata los más de 700 muertos por violencia política durante la transición y constata cómo no fue una violencia en absoluto vinculada solo al problema vasco, al terrorismo de ETA y contraterrorismo, sino que más de la mitad, en torno a la mitad de esas víctimas no tiene nada que ver con la cuestión vasca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues ha ido saliendo a la luz también la enorme cantidad de conflictos sociales, que muchas veces reprimidos muy violentamente, la extensa violencia policial de la época, la violencia de los grupos ultras, con permisividad muchas veces de las estructuras del Estado. Por eso a veces se habla de violencia parapolicial y todos sabemos un poco de las complicidades del aparato del Estado con los pistoleros de la extrema derecha. Bueno, yo creo que son cosas que en este entorno conocemos un poco desde lo que había sido la actividad de los guerrilleros de Cristo Rey en el tardofranquismo, lo que fueron los asesinatos de Atocha, hasta barbaridades como el caso Almería. Ya estamos en los años 80 cuando sucede el asesinato de los 3 chicos del caso Almería, el caso de Miquel Grau, las bombas contra Fuster. Aprovecho para decir que una de las cosas que muchas veces se olvida en el relato sobre la violencia en la transición es el caso valenciano, que es un caso muy particular, el del País Valencià, con una violencia de extrema derecha, una violencia casi, me atrevería a decir, una especie de cale borroca, en este caso blavera, que aquí sí que hay estudios, pero fuera del País Valenciano muchas veces no es un tema conocido, ¿no? Esto me lleva también a otra de las ideas típicas de la época, que es la del consenso y la concordia. Bueno, esto es otro de los mitos que se cae fácilmente. O sea, todo el periodo está lleno de tensiones, de conflictividad social, de disputas políticas muy agudas. Realmente el consenso, el cierto consenso que hay parlamentario y también con un cierto correlato a nivel social, es el que se produce entre las elecciones de junio del 77 y la aprobación de la Constitución. Ahí sí que hay un momento en que hay muchas discusiones, pero hay un cierto consenso para elaborar la Constitución. Pero en el resto del periodo, pues antes no puede haber consenso porque el gobierno está imponiendo sus cosas y a veces cede porque no le queda más remedio que ceder a la oposición, pero cede por la movilización en las calles de la oposición. Y durante todo el periodo el gobierno está utilizando, se habla también mucho da la impresión de que se nos vende un clima de pacto entre caballeros. Bueno, lo que está haciendo, las instrucciones del Ministerio de la Gobernación de la época, los gobernadores civiles son clarísimas y son de reprimir a la oposición y de reprimir sobre todo a los comunistas, ¿no? Y de utilizar de reprimir con contundencia en la calle, de asegurar el orden público a toda costa. Por eso suceden cosas como lo de Vitoria, ¿no? El otro día he visto que tengo que ver la noticia entera, que por lo visto Martín Villa había admitido responsabilidad con lo
cínico que suele ser este hombre, me ha sorprendido, ¿no? En unas declaraciones a un periodista que quiero ver con más calma. Entonces no es una etapa en realidad que se pueda hablar de consenso o concordia. Hay una utilización además sectaria del aparato del Estado constante por parte del gobierno, de la televisión, donde Suárez aprovecha, que da muy bien en pantalla para... Bueno, lo utilizó muy inteligentemente, pero vamos, de una manera absolutamente partidista, para lanzar a la UCD, algo que criticaban también los de AP en la época, claro. El uso de los gobiernos civiles, de todo el aparato primero de las jefaturas provinciales del movimiento mientras seguía existiendo, y cuando disuelven el partido único, ¿qué hacen? Pues mucho de la plantilla que estaban en las jefaturas provinciales del movimiento los contratan directamente en los gobiernos civiles para hacer campaña por UCD en los pueblos, y utilizar un poco toda esa red para montar la Unión de Centro Democrático. Por tanto, este partido, Unión de Centro Democrático, surge en muchos casos de las redes clientelares del antiguo partido fascista. Es una cosa cuando menos llamativa. Y ojo, que no estoy diciendo que todos los que en aquel momento estuvieran ahí fueran unos fascistas renomados, pero el hecho es que se utilizan esas estructuras, ¿no? En fin, el uso de la radio, de la cadena de prensa del movimiento, lo que quedaba de la cadena de prensa del movimiento, que era muy potente todavía. Bueno, todo eso se instrumentalizó desde el poder. Y bueno, en todo caso, yo creo que me estoy alargando eso ya un poco más de la cuenta, ¿no? Que quería fijar eso, algunas ideas que son los que creo que está concluyendo la parte más seria de la historiografía, ¿no? Que si fue posible la transición es porque el franquismo estaba ya en crisis, y una crisis que había sido provocada en buena medida por el antifranquismo, que el año 76 es clave para impedir la continuidad del franquismo o un cambio a una democracia muy, muy devaluada con respecto a las democracias occidentales, a las democracias parlamentarias. Podemos discutir sobre aquí. Lo que pasa es que a veces tenemos un poco idealizadas también los sistemas de nuestros parlamentarios de nuestro entorno, ¿no? Es un poco llamativo que a veces pues un partido que se dice comunista o en Izquierda Unida, que es una organización transformadora, parezca que el objetivo es parecerse a las democracias parlamentarias, que también tienen muchas limitaciones como la nuestra, ¿no? Y qué más. También una idea que sí que quería lanzar, y es a veces intentar evitar colocar en la transición la raíz de problemas que tienen que ver con las dinámicas posteriores, que tienen que ver con cómo se desarrolla la Constitución o cómo se desarrolla la legislación en los años 80, 90, etcétera, 2000. Es decir, a veces atribuimos errores o limitaciones de partida a cuestiones que tienen que ver con los equilibrios de fuerza que ha habido después, a la llegada del neoliberalismo, la tibieza de los gobiernos del PSOE o la incapacidad de la izquierda, me refiero a la izquierda, ya me entendéis, la nuestra, la incapacidad para construir movimientos más potentes, que bueno, ya sabemos que el contexto era muy, muy complicado, pero a veces lo que habría que indagar es por qué no se puede responder a esas políticas neoliberales en los 80, en los 90, cuando, como decía Julio Anguita en su día, en la Constitución del 78 cabían muchas cosas que no se desarrollaban, y caben, ¿no? Eso no quiere decir, evidentemente, que esa Constitución no tenga toda una serie de limitaciones, ¿no? Pero yo sí que quería también a veces trasladar la idea de evitar esa visión del péndulo, de que nos hayan pasado a vender la Constitución y la transición como algo maravilloso, a pensar que fue todo un desastre, sin tener en cuenta los equilibrios de fuerzas que había en aquel momento, un ejército en manos de los franquistas, el problema más importante de todos en aquel momento, y olvidando que, bueno, UCD y la derecha realmente no hubieran querido un proceso constitucional, pero son las elecciones de junio del 77 las que de alguna manera abocan a ese cambio. A veces hay que recordar quiénes se opusieron
a la Constitución del 68 y quienes la apoyaron, por ejemplo, o ver las votaciones por barrios. ¿En qué barrio de Madrid hay el mayor número de votos contrarios a la Constitución del 78? Salamanca. Claro que el barrio de Salamanca. Es parte es la Alianza Popular. Buena parte de la Alianza Popular, quienes no lo votan, por supuesto los de Fuerza Nueva y demás están indignadísimos con todo aquello, y a veces también hay que recordar que incluso organizaciones como la ORT o el PT, que no parecían precisamente socialdemócratas, apoyaron el texto constitucional, ¿no? Bueno, podríamos entrar a debatir la cuestión de Euskadi, por ejemplo, que evidentemente introduce unas variables diferentes. Bueno, creo que como... No sé si... sí, voy a comentar alguna cosa más. De todas maneras, si queréis, ya podemos ir enseguida dando paso al debate. También en relación con la Constitución, a veces se olvida que es una Constitución que en mucho de su articulado, la izquierda consigue bastantes cosas y está bastante influenciada por la de otros países europeos. No es muy distante de algunos de los países de nuestro entorno, salvo evidentemente en su carácter monárquico. Que, por cierto, no es cierto que no se debatiera entonces. Hubo enmiendas y discusión sobre la cuestión de la república en los debates constitucionales. Lo que pasa es que no había una mayoría parlamentaria para que saliera adelante, aparte de que era bastante inviable realmente por la cuestión que estoy comentando por la presencia del ejército franquista detrás, ¿no? Como el elefante en la habitación. ¿Cuál es? Yo aprovecho para meter también alguna de mis, una opinión, digamos, más como ciudadano sobre los problemas, ya que estábamos hablando también de algunas de las cosas que se consiguieron en la Constitución, algunos de los problemas evidentes, lo que tiene que ver con la casi intangibilidad de la monarquía, que está blindada a reformas, el reconocimiento de privilegios a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica estuvo presionando mucho durante todos los debates constitucionales porque muchas de las cosas que se planteaban les horrorizaban. 9 obispos lanzaron pastorales pidiendo el no a la Constitución, porque claro, y aún así ejercieron tanta presión que consiguieron un reconocimiento de privilegios, bueno, pues que debería estar fuera de lugar, ¿no? Y por eso la Constitución fija un Estado aconfesional en vez de uno laico, que no, como sabemos, no es exactamente lo mismo. El hecho de atribuir al ejército el carácter de garante de la integridad territorial y del orden constitucional, pues evidentemente también es un problema, y lo estamos viendo estos días. Y la exclusión del derecho de autodeterminación como una posibilidad, pues bueno, es otra de las limitaciones evidentes del texto constitucional. Y para acabar, sí que quería lanzar 3 o 4 ideas sobre otros mitos a tener en cuenta. Antes comentábamos el tema de la ley de amnistía, igual lo podemos comentar en el debate. Yo creo que la ley de amnistía del 77 hay que contemplarla mucho en su contexto. La ley de amnistía en las últimas décadas sobre todo se ha cuestionado por amnistiar los crímenes de la dictadura. Hay que recordar en todo caso que la ley de amnistía surge de una demanda de la oposición, surge de una demanda del antifranquismo desde mucho tiempo atrás. Lo plantean en el Congreso de los Diputados y en el Senado, lo plantea la izquierda, lo defiende por el PC Marcelino Camacho, y se ve como un resultado de la política de reconciliación nacional impulsada desde 1956. Y el objetivo era amnistiar a aquellos que estaban condenados por su oposición al franquismo. Ese era el principal objetivo. Claro, evidentemente, los franquistas que se opusieron en general, los franquistas más recalcitrantes se opusieron a la amnistía y otros sectores aceptaron de mala gana. Evidentemente, ellos metieron sus cláusulas para garantizar o para blindar a los funcionarios o a los policías responsables de la dictadura. Pero tampoco era algo que en aquel momento estuviera en la agenda política. Y no era algo que estuviera en la agenda política porque era algo absolutamente inviable con el equilibrio de fuerzas que había en aquel momento. Con lo que decíamos antes, con todas las fuerzas del orden público y el ejército en manos de franquistas,
pretender algo así era inviable. Otra cosa, y es lo que creo que lo indignante, es que habiendo pasado el tiempo que ha pasado, una ley de amnistía que amnistía cosas que no son amnistiables siga vigente, o que se utilice la ley de amnistía por encima del derecho penal, pero bueno, aquí hay personas que saben más de esto, por encima del derecho penal internacional para mantener sin juzgar los crímenes del franquismo. Los crímenes de lesa humanidad ni prescriben ni son amnistiables. Pero el problema no es la ley de amnistía del 77, sino cómo la están utilizando como pantalla. O sea, el problema no es la ley de amnistía en su contexto, quiero decir, que hay que entenderlo, sino cómo lo están utilizando los jueces, que ya sabemos de qué pie cojea la mayor parte de la magistratura, ¿no? También está la cuestión del sistema electoral, que es un tema muy discutido siempre, ¿no? Evidentemente, el gobierno fijó entonces un sistema electoral que favorecía a la victoria de UCD en aquel momento. Y que como sabéis, no es algo que tenga que ver con la ley DONT, como tanto se dice, fundamentalmente tiene que ver con el reparto por provincias y con el hecho de que, como todas las provincias tienen una representación mínima de 2 diputados, pues todo sobre representa a las provincias pequeñas que desde el gobierno intuían o sabían que eran las más conservadoras y por tanto da menos peso al voto urbano, que era el que más temían los políticos de la UCD. En todo caso, yo también soy de los que cree que no se debe atribuir todas las responsabilidades a los sistemas a los sistemas electorales. Con el mismo sistema electoral se pueden dar resultados muy diferentes. El sistema electoral no frenó en el 82 la victoria arrolladora de PSOE, sino que le dio más fuerza. Era algo que evidentemente no pensaban quienes hicieron la norma. El problema es que como favorece el bipartidismo, no lo van a cambiar en la vida, pero eso es otra cuestión, salvo que haya una presión social muy grande para cambiarlo. Pero bueno, yo creo que es importante tener en cuenta que el sistema electoral tampoco lo explica todo y que podía haber sido peor. Los de Alianza Popular defendían entonces un sistema al estilo británico, un sistema... O sea, este es un sistema proporcional, pero dentro de los proporcionales con un sesgo mayoritario de favorecer a los partidos mayoritarios. El sistema británico, como sabéis, es puramente mayoritario y la última encuesta que salía por ahí daba 20 escaños a los Tories. El partido que se hunda, bueno, tú sacas un 51% en cada circunscripción y el otro un 49%, el que ha sacado el 51 se lo llevaría todo, ¿no? Bueno, eso lo planteó AP, lo cual también nos indica, o sea, en el 76, lo difícil que es eso de crear una hoja de ruta. Con ese sistema ellos hubieran desaparecido del Parlamento. Hay otro de los mitos que quería tocar desde la izquierda, es el del pacto de silencio o del olvido sobre los crímenes del franquismo y sobre la Segunda República. Y sé que aquí esto puede ser polémico, pero por eso es por lo que lo traigo. Hubo, desde luego, una especie de acuerdo implícito entre los principales líderes políticos para no tocar mucho la cuestión de la guerra civil y las cuestiones que entendían que podían enfrentar a los españoles. Si algo no estaba en aquel momento olvidado era la guerra civil. Quienes han trabajado el tema lo que constatan es que muchas de las actitudes políticas y sociales de la época, incluso esa decisión de tocar poco el tema, tiene que ver con que está omnipresente, o sea, que está muy presente en el recuerdo de todas y de todos, y que el miedo a que se llegue a una nueva guerra es uno de los factores que hace que muchos prefieran no tocar la cuestión o no utilizarla como bandera política. Pero a veces se olvida que hay películas, novelas, libros de investigación, incluso exhumación de fosas a final de los años 70 ya. Es un fenómeno que se frena en el 81, después del intento de golpe de Estado de Tejero. Pero, bueno, la revista Interview en aquella época, que dejando adelante aparte sus portadas, sacaba muchos reportajes sobre estas cuestiones, de la misma manera que sacaban muchas cosas como otras revistas alternativas de la época denunciando
las redes policiales y parapoliciales de pistoleros de ultraderecha y de las conexiones con la ultraderecha, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo se ha estado trabajando también desde la historia en esta cuestión de la represión del franquismo, en poner en valor la Segunda República como el principal antecedente democrático que había tenido España. Otra cosa es que las políticas públicas de memoria que se hayan hecho no hayan estado a la altura. Eso es evidente, eso no lo puede negar nadie. El PSOE tuvo mucho tiempo en el poder para hacer más cosas, e incluso diría que quienes estamos en posición de izquierda, durante mucho tiempo pues se tuvo muy poco en cuenta esta cuestión. Fue cuando empezó a emerger un movimiento desde abajo, desde la calle, el movimiento por la memoria histórica, cuando la izquierda política empezó a coger en mayor medida la cuestión de la memoria histórica. También quería comentar otro mito desde la izquierda que tiene que ver con esa visión tan negativa de la transición como una prolongación del franquismo por otros medios, que es la idea de que las continuidades con el franquismo son algo que solo ocurre en España, ¿no? España es un caso excepcional porque, claro, aquí el dictador murió en la cama, en otros países fueron las tropas soviéticas o la resistencia o los estadounidenses quienes acabaron con el nazifascismo, y claro, los resultados son muy diferentes. Claro que los resultados son diferentes. Bueno, en Portugal fue la revolución de los claveles, mucho más bonito, ¿no? Claro que los resultados son diferentes, pero creo que a veces nos pasa eso de idealizar algunos países de nuestro entorno y de desconocer o olvidar lo que pasaba en Italia, en Francia, en Alemania, donde la legislación nazi-fascista, mucha parte de esa legislación permaneció en muchos códigos legales durante los años 50, 60 y a veces más, donde las fuerzas del orden público y el ejército estaban llenos de nazis y de fascistas. La magistratura, 3/4 de lo mismo. El profesorado, lo mismo. Y donde existen fuerzas ultras en Italia, al frente del poder, directamente heredera del movimiento social italiano, de los que habían estado hasta el final con Mussolini. En Alemania es evidente que también avanza la ultraderecha. Es decir que, desafortunadamente la cuestión de las continuidades de la extrema derecha está muy presente en toda Europa, como también lo está el revisionismo histórico de tratar de contarnos de otra manera, con una visión suavizada del fascismo y sobre todo furibundamente anticomunista, la historia del siglo XX. En fin, yo, por tanto, lo que... pues quería plantear esta serie de cuestiones, no sé si he ido saltando un poco apresuradamente de unas a otras. Tampoco quería pasar una visión de pendular, ¿no? Pasar una visión idealizada o demasiado complaciente de la transición. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido la izquierda con respecto a la transición es defender que lo que se consiguió entonces, los logros que se consiguieron, eran el objetivo, sin reconocer lo que hubo que dejar por el camino. Entonces, claro, un discurso totalmente exitoso sobre lo logrado crea decepción porque, lo logrado ya estamos viendo que muchas cosas pues son, en fin, manifiestamente mejorables. Yo creo que durante mucho tiempo, sobre todo en los años 80, seguramente los dirigentes políticos que habían vivido aquellos años y que habían experimentado lo difícil que era obtener algunas cosas, vendieron demasiado exitosamente aquello y luego se pasó a esa visión mucho más negativa al constatar pues las enormes limitaciones y hasta podredumbres en muchos casos del presente. También a veces hay otro mito desde la izquierda, que es el decir, nosotros queríamos esto y conseguimos esto, olvidando que entonces que en los años 60 y 70 se luchaba por el socialismo, se luchaba por algo mucho más. Se luchaba primero por una democracia avanzada, como se decía entonces, una democracia política y social avanzada. Se consiguió lo que se consiguió, que desde el punto de vista del
acabar con una dictadura de las más represivas que ha habido en Europa y conquistar una democracia parlamentaria no era ni mucho menos poco, pero había muchas otras cosas que no se consiguieron, ¿no? A veces eso es verdad que ha quedado olvidado. No se consiguió por el equilibrio de fuerzas, pues que se podía haber explicado también así, ¿no? Creo que a veces vivimos situaciones que se repiten y en los últimos años quienes decían que venían a reventar el candado del 78 y tenía una visión hipercrítica sobre la transición y sobre lo que había hecho el PC y en general la izquierda en la transición, parecía todo un error, una traición de los dirigentes, etcétera. Ellos, que eran politólogos jóvenes y listos, iban a conseguir mucho más y ahora gobiernan con Pedro Sánchez, que no es poco teniendo a Vox enfrente, pero que bueno, quizá ahora mismo pues es lo que toca, o no, pero eso ya no es un tema que yo tenga, o sea, como historiador tenga que valorar, pero quiero decir que a veces una cosa son los objetivos o ver a lo que a uno aspira como máximos y otra cosa es lo que la realidad impone, que es algo que la izquierda no tenemos que aceptar, pero sí tenemos que negociar con ellos y tenemos que tener presente siempre, ¿no? No vivir fuera del marco material, cultural, etcétera. Y bueno, pues esto es un poco lo que quería comentar y como he sacado varias cosas por ahí, creo que podremos charlar bastante. Muy bien. Bueno, la verdad que es súper estimulante. Yo creo que vamos a iniciar ya el turno de preguntas, de intervenciones. De todas formas, como vamos para aprovechar el máximo tiempo posible, si planteamos preguntas, intervenciones más o menos breves, de esta manera también damos la oportunidad a Julián para que pueda dar la réplica en un momento determinado. Tanto Ventura como por aquí, vosotros dos también, ¿vale? Vais interviniendo, ¿vale? Ángel, de acuerdo, hay la pregunta. Ventura. Yo hice la mili en el 76 y me mandaron a Canarias. Me habían mandado al Sáhara cuando estaban vendiendo el Sáhara, ¿no? Y de ahí me trasladaron a Canarias. Y mi padre me escribía diciendo: Ventura, en Valencia estamos ya 40 días de huelga en la construcción. 40 días, en el año 76, 40 días de huelga. Y en la Villa de la Plata estamos tirando unas piedras y racholas a la policía y cargando y tal, con los grises. Y eso explica que el movimiento obrero en aquella época era fortísimo. Yo recuerdo en el 68 como mi hermano Antonio me decía: cógete la mobilet y te vas corriendo a las 6 de la mañana y tiras un montón de octavillas que te voy a dar en Muebles Mocholí. Y yo a las 6 de la mañana cogía la mobilet y a tirar octavillas, ¿no? Y por la noche íbamos a casa de los enlaces sindicales a pasarlos a Comisión Obrera. Aquí de los años 77, 78 y 79, por las calles de Valencia había cientos de miles de manifestantes, había fuerza. Por lo tanto, eso, unido a la alianza con el mundo estudiantil, hizo que la transición no fuera nada en absoluto, no fuera ningún regalo de nadie, ¿no? Ni del rey, de Suárez, ni de nadie. Fue el movimiento obrero el que fundamentalmente consiguió que, es verdad, Julián, es verdad que cuando llega el junio del 77, yo era un joven con 23 años ya, con unas ansias de socialismo y de transformación, que cuando levantamos la olla de la urna, cuando abrimos las urnas, los interventores del PSOE, ¿qué te pasa? Y se me caían unos lagrimones tremendos. Lloraba. ¿Por qué? Porque pensábamos que íbamos a arrasar. Porque no había otro movimiento, no había otro partido que hubiera luchado de la manera que luchábamos, ¿no? Y el seguimiento que teníamos. Pero nos dimos cuenta de que en realidad teníamos 1.100.000, 1.200.000 votos,
Pues claro, se te cae el sombrajo, ¿no? Y fue en ese momento donde mataron a David Luz Nájera, mataron a Arturo Ruiz, los abogados de Atocha, y hubo un movimiento tremendo, ¿no? Pero yo creo que hay que desmitificar lo que tú decías, ¿no? Yo estoy de acuerdo. No se avanzó más porque la realidad fue esa, ¿eh? La realidad, al final, fue 1.100.000 votos. Y 23 diputados o 21 las primeras elecciones. Pues claro, nos dimos cuenta de que en este país la derecha tradicionalmente ha tenido mucha fuerza y tiene mucha fuerza, ¿no? Entonces, bueno, bien, cuando hay discusiones que acusan a los de Izquierda Unida, al PC, a comisiones, de que no hicimos lo que había que hacer en aquel momento, yo les digo, sí, vamos a retrotraernos en el tiempo y a ver quién estuvo 4 años de cárcel, porque en la primera manifestación del 67, el 1 de mayo, ver cómo te detenían a un hermano, lo aporreaban y se tiró 4 años de cárcel. ¿Y dónde estaban los de la revolución, no? Permanente. Quiero decir que ojo con la historia. Hay que contarla como fue, no como nos hubiera gustado. ¿Vale? Bueno. Me callo. Sí, como nos hubiera gustado. Bueno, yo agradezco mucho la exposición porque yo he aprendido bastante. Y nos viene muy bien para eso, para los momentos en que estamos, por ejemplo, ahora, saber las correlaciones de fuerzas y saber lo que se puede llegar a conseguir o no. Y a veces hay que conformarse con llegar a mitad de camino. Las circunstancias, yo era muy pequeño, pero las circunstancias imagino que serían tremendas, dificilísimas, y yo me, digamos, congratulo con lo logrado, porque los cerebros que la redactaron, tanto los de la derecha como los de la izquierda, la verdad es que hicieron un buen trabajo. Y ya te digo, lo que lamento, bueno, está claro que lo que lamento mucho es que el PSOE no haga nada. Yo no le veo al PSOE ninguna gana de reformarla. Si han pasado ya 40 años y sabemos que hay problemas, no es la misma España del 78 que la del 2023, entonces habría que reformarla un poquito la Constitución. Yo no veo al PP ni al PSOE con muchas ganas de reformarla. Entonces, el único camino que queda es seguir movilizando a la gente, seguir sacando diputados, pero va a tener que ser, pues, como en Latinoamérica, una asamblea constituyente. Si no la quieren reformar, va a tener que ser una asamblea constituyente que haga una nueva constitución. Y bueno, de momento no quiero decir nada más. Yo quería un poco también en la línea de lo que ha dicho Ventura, resaltar que también a veces los problemas de muchas frustraciones es porque los partidos de izquierda hemos empleado tópicos y terminología que no toca para describir la realidad. Esos años, en el caso del PC, estábamos por la huelga nacional. Eso era entre comillas, una idea por la cual el país se iba a paralizar y evidentemente se podía pasar a donde se pudiera pasar. Algo parecido a una situación como octubre en Rusia, y eso no fue así. Hubo un momento que se acumuló y alguien negoció algo que a una gente que sigue dándole vueltas al tema negoció y acabó la cuestión en un sistema democrático. Pero ojo, había otra cuestión. Si en aquellos momentos estoy de acuerdo con Ventura que había una actividad social y huelguística, pero toda la sociedad lo vivía. Cualquier huelga de tipo económico acababa en reivindicaciones políticas y cualquier tipo de política acababa siempre tocando temas de transformaciones sociales, pero de manera espontánea, en cualquier acto de los que se producía en la sociedad. Pero claro, todo eso no consiguió encauzarse hacia una reforma de tipo ni socialista ni de democracia avanzada. Todo eso acabó en un pacto
que a mi juicio un aplauso. Pero ese pacto es lo que hoy día se ha venido, entre comillas, malinterpretando como eurocomunismo y como otras cosas, que fue la necesidad de centrar la lucha obrera a algo que evitara lo que sin duda hubiera pasado, una represión militar. Que no queda la menor duda que si hubiera habido un tipo de actividad de tipos, por ejemplo, de cambios de propiedad, etcétera, 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 hubiera habido una revolución, evidentemente. Y, sin embargo, se enfocó de otra manera, pero claro, la terminología engañaba. Aquí de la huelga nacional revolucionaria, que luego no fue huelga nacional, posterior, y así con lo de la democracia social y política, que luego fue más política que social, etc, 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 pues son cuestiones que hoy día aún podemos sacar unas conclusiones, hay que hablar con las palabras adecuadas. Y si no, vamos a crear ilusiones que luego la realidad las pone en su sitio. Y aún hay gente que sigue dañando en eso. Aún hay gente que el otro día leía un artículo de algunos que piensan que el PC frenó la lucha obrera en esos años. Y gracias a que la frenó, evidentemente ahora tenemos lo que tenemos. No, la frenó, no sé lo que se entiende por frenar, pero por frenar era simplemente que se pactó y se discutió, entre otras cosas, nuestra realización. También no has dicho una cosa, que es que en España no se produjo la democracia con ninguna ruptura democrática, término que también se empleaba hace años. No se empleó, sino fue un escalón tras otro. Un día habían asociaciones políticas, al día siguiente se legalizaron unos partidos y al final para finalizar legalizaron la PC. Eso fue una trayectoria más o menos turbulenta. Simplemente, pero de todo eso, que a mí me parece que es lo normal, pero lo que ocurre es que a veces empleamos terminologías exaltantes que nos llevan a equivocaciones, por lo menos de concepto de qué son las cosas. Porque evidentemente, yo estoy de acuerdo con esto, en cuanto a lo que tú dices, en aquel momento había un ámbito social, todo el mundo pensaba que iba a cambiar cualquier cosa, y al final acabó cambiando la cuarta parte de lo que se tenía en mente. Si hubiera sido peor, pues hubiera pasado como en la Unión Soviética, una guerra civil, o como en China, o como en todas las revoluciones que se han hecho porque ha intervenido poder militar apoyando a las clases obreras. Eso genera siempre guerra civil. Acordémonos, porque yo no conozco otra que haya pasado de manera diferente, por lo menos en la historia moderna. De todas maneras, rectificando si estamos dispares. Vale, voy a tratar de seguir el orden en que estáis pidiendo las palabras, que son muchas, ¿vale? Por allí tenías, Hilario, creo que... Adelante. En el año 77-78 entró a Suárez una tal Pilar Arroyo, secretaria de la Administración Pública de Comisiones, del Sindicato de Comisiones, y posteriormente nos cuenta un día que el ministro de las Administraciones Públicas, no me acuerdo cómo se llama, le llamaban el zorro plateado, venía del Felipe, tiene una reunión, bueno, los sindicatos le dicen, oye, que queremos reunirnos con el ministerio, hay gobierno nuevo, etcétera, y es un ministro que viene del Felipe y hacen la reunión, se van todos y cuando se iban dicen, oye, esperad un momento los de comisiones, que cierran la puerta y entonces se empieza a abrir cajones y empieza a enseñarles de todo. Mirad esto, fíjate, o sea, una relación cariñosa, total y absoluta. Bueno, apoyaba a comisiones el señor este. Es decir, que ahí Suárez pues, tenía ministro de todo y de hecho al PC lo legalizó, cosa que el PSOE no hubiera hecho si hubiera estado en el gobierno. Ahí se acabó la historia de la Pilar Arroyo. Pregunta era, es una barbaridad lo de los niños robados, que hasta hace 10 o 12 años no nos hayamos enterado. Y yo cuando me enteré dije, no, que se han equivocado, que eso es Argentina. Es alucinante, es increíble. 30.000 niños robados en la dictadura. Sí. Sí, bueno, yo quería hacer un poco una valoración de la transición desde mi perspectiva actual, ¿no? Porque si me situara en aquella época del franquismo,
Yo militaba en un partido seguido por la izquierda del PC que se extendió en 1968. En aquella época tenía una perspectiva mucho más, digamos, radical sobre lo que significaba aquella transición en aquellos actos. Visto desde la perspectiva de hoy, está claro que si no se llegó más allá, porque la correlación de fuerzas innegablemente no lo permitía. Es cierto que hubo un movimiento potentísimo de lucha en todo el tardofranquismo, es decir, yo desde el 70 en la universidad hasta el 75 vamos a ir a huelgas generales, las movilizaciones y las luchas eran prácticamente día sí y día también. En el movimiento obrero, lo está explicando Ventura estupendamente, y también el movimiento vecinal del que nos hablaba aquí, que empezaron a conseguir asociaciones de vecinos y a luchar en los barrios por barrios dignos y tal. Es decir, hubo incluso, recuerdo en el 74, una huelga general de actores que paralizó todos los teatros del Estado español, con Tina Sainz al frente y otros, ¿os acordáis? Los que son más mayores. Sí, que estaba generalizadísima la movilización popular contra el franquismo, y aquello ha despertado unas expectativas en los que éramos jóvenes y también en los que no eran jóvenes, que pensábamos que un cambio revolucionario, un cambio más avanzado era posible. No fue posible, pero yo sí que hago una valoración de la transición crítica, bastante crítica, porque no se podía llegar más allá, de acuerdo, pero en el 1982 tuvimos una mayoría absoluta y luego tocaré el aspecto de memoria democrática, vamos, en todo lo que es relativo a la memoria democrática y a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del franquismo, ni entonces, ni casi, ahora hemos avanzado mucho aquí en el País Valenciano, gracias, entre otras, a Rosa Pérez, Izquierda Unida, y al movimiento de lucha por la memoria, pero prácticamente no se ha hecho nada, porque tú antes has hablado de las exhumaciones voluntarias en los pueblos organizadas por el Partido Comunista, fundamentalmente Extremadura y Andalucía, pero aquello no eran exhumaciones, aquello era por la brava, no eran exhumaciones científicas, era por la brava y a sacar cuerpos y a saber lo que sacaban y lo que enterraban. Es decir, eso no se puede decir que eran exhumaciones, eso era pues un acto voluntarista de la ciudadanía. Pero bueno, volviendo a la valoración personal mía que yo hago de la transición, creo que fue pilotada por la derecha, es decir, ahí la izquierda no tuvimos la fuerza para pilotarla, la dirigió la derecha franquista que quería adoptar el régimen, creo que eso es innegable. Empezaron los intentos, yo creo que sí que empezaron en el 74, después de la muerte de Carrero, porque el espíritu del 12 de febrero de Carrero Blanco es de 1974. Intentaban ir modificando algo para adaptarse a las circunstancias, la lucha obrera y popular les obligó a ir mucho más allá de lo que tenían pensado, eso está claro. Pero mantuvieron dos cosas fundamentales que se siguen manteniendo hoy en día. La impunidad del franquismo, es decir, no se depuró el aparato represivo, no se depuró la judicatura, no se depuró el ejército, y en el terreno de la judicatura eso es clave hoy en día, porque es que tenemos la judicatura que tenemos porque es una casta que se perpetúa a sí misma, y de aquellos jueces, estos actuales, que nos están bloqueando constantemente cualquier avance democrático en muchos terrenos. Y eso pues está ahí, y eso hay que tenerlo en cuenta, y luego la monarquía. Es decir, son los grandes pilares que ellos por ahí no estaban dispuestos a pasar. Ni por la impunidad del franquismo, ni por la monarquía impuesta también por el franquismo. Y eso está ahí. Respecto a lo de la ley de amnistía que has tocado, hombre, yo recuerdo que eran millones de gente, y murió gente luchando en la calle pidiendo la amnistía, asesinada por la extrema derecha y por la policía en la calle. Era estatuto de amnistía, libertad de amnistía y estatuto de autonomía. Y entonces estaba preso del 75 al 77. Fui junto con mi compañero, que es preso político del Estado, ahí con la amnistía, y por lo que tú dices del pacto de silencio y olvido, eran en Barcelona, en Cataluña, no era aquí. Vale. Yo salí el 19 de octubre, 4 días después de promulgarse la amnistía, bien, del 77. Mitad de noviembre nos organizaron una cena homenaje, todas las fuerzas políticas de izquierda en Cataluña, desde Convergencia Democrática al PSUV, en un restaurante enfrente de la catedral. Me sacaron a hablar, yo estaba fuera de onda, hacía un mes escaso que había salido de la cárcel, ¿no? Y andaba un poco como pato por un garaje. Pero bueno, reivindicaba pues eso, ¿no? La república y una democracia mucho más avanzada y que esto que era. Cuando terminaba y me siento
Recuerdo que era Macià Alavedra, un corrupto, que luego además fue procesado y destituido como consejero de Economía en el gobierno catalán. Me dice, això no toca. Y eso, aparte de que lo decía Jordi Pujol públicamente, también Arzayus en el Congreso lo repitió. Es decir, hubo un pacto de silencio y olvido, y esto no se puede negar. A toda costa, para avanzar, había que olvidarse de dónde veníamos, de los muertos que habíamos dejado en el camino. Y eso hoy lo seguimos pagando. Y por terminar, no me quiero extender más. La ley de amnistía, pues hombre, la ley de amnistía, con nocturnidad y alevosía a última hora, modifican el artículo 2, apartado de I y F, y meten la impunidad para las fuerzas represivas del franquismo. Vale. Nos lo tuvimos que tragar, pero es que es una ley de amnistía contraria totalmente, es decir, nula de pleno derecho, de acuerdo con el derecho internacional. Porque España suscribió el 23 de abril del 77 el Tratado de Derechos Civiles y Políticos de Roma, que prohíbe taxativamente la amnistía para este tipo de delitos, y contra todo derecho internacional España lo aprueba en las Cortes el 15 de octubre, se publica en el BOE del 77. O sea que ya nace nula de pleno derecho. Ahí el PSOE se sigue negando, y bueno, y en Esquerra Unida también ha habido ciertas vacilaciones respecto a exigir la nulidad de esta ley de amnistía, y creo que eso es un error. Bueno, lo dejo ahí por no continuar. La mía son dos preguntas rápidas. La verdad es que me la ha robado Santiago, porque hoy me ha llamado la atención en el debate Aitor Esteban, que en un momento ha dicho, dice, en vez de la transición tenía que haber habido ruptura, y que no había sacado la palabra ruptura por lo que digo. Y luego algo que los historiadores supongo que os duele la tripa cuando hacemos este tipo de preguntas, porque es más de historia-ficción, que hubiera pasado, sí. Quiero decir, una valoración un poco de los políticos de la izquierda que negociaron y que estuvieron en todo el proceso, ¿no? Si hubiera habido otro tipo de gente o si hubiera una valoración personal tuya, ¿no? Julián, tengo 4 palabras más. No sé si prefieres contestar ahora, acumulamos y haces una intervención final, o prefieres. Pues igual las acumulamos porque ¿sí? igual son varias, no el mismo que te vas a claro, adelante. Bien, pues allí tenía otra. Allí, sí, adelante. Primero voy a pedir disculpas si me extiendo más de lo conveniente, pero voy a tratar de sintetizar lo que quiero decir para emplear menos tiempo del que otros han empleado. Voy a intentar. Primero, un comentario sobre algo que se ha dicho de pasada y que me parece que habría que reflexionar un poco sobre ello. Cuando se ha dicho que el paso del franquismo a la democracia, más o menos, consistió en el paso de la democracia orgánica a la democracia, creo que esa es una visión incompleta. No conviene olvidar que el franquismo fue una democracia. El franquismo fue una democracia, lo afirmo. Se llamaba democracia orgánica, ¿verdad? ¿En qué consistió entonces la transición? A mi juicio, en el paso de una democracia, la democracia orgánica, a una democracia burguesa. No se ha calificado así a la democracia hasta este momento en que lo digo yo ahora mismo. Pero yo concibo otras formas de democracia, que ni son la democracia orgánica franquista, ni la democracia burguesa, que es lo que ahora tenemos, tienen los países del llamado Occidente, tiene Europa y tiene la madre de todos los fascismos actuales, el régimen de los Estados Unidos de América. Esa democracia, ¿vale? Que es un estado de excepción permanente regido por una cosa que se llama Patriot Act. Queda más o menos así. Ese apunte, ya digo, es muy esquemático, probablemente se entenderá bastante mal lo que quiero decir, pero me tendría que extender demasiado. Segunda parte. Hay 3 momentos, a mi juicio, de ruptura que no he visto muy señalados en la exposición y que me parecen importantes. Voy a tratar de sintetizarlos. Primer momento de ruptura. O 3 fracasos. El fracaso de la Junta Democrática. La Junta Democrática fracasó a favor de una cosa que se llamó Plataforma de Convergencia. Aquello fue un momento de ruptura. Fue un momento de ruptura que determinó
el modo en que se pasaba de esa democracia orgánica a esta otra democracia burguesa. Segundo momento de ruptura, lo que yo llamo la Nakba, la catástrofe del 82, que ya se ha señalado un poquito aquí, los resultados electorales del año 82, en los que el PSOE pues, alcanzó la mayoría que la propia evolución de la sociedad le regaló, porque el PSOE no había hecho nada en la transición y se encontró con la guinda del pastel. Pero aquello fue un momento de ruptura, yo diría catastrófico, que impidió que la transición discurriera por donde algunos pensábamos que debía discurrir. Y tercer momento de ruptura. En el año 85 aproximadamente, en las comisiones obreras, de las que yo formo parte desde que se fundaron, ¿vale? Y sigo estando ahí, se produjo también otro momento de ruptura, ¿verdad? Ya da la casualidad de que yo entonces era miembro del Consejo Confederal de Comisiones Obreras y lo viví desde adentro, ¿verdad? No exactamente, pero más o menos. Fue el momento en que las comisiones obreras de Marcelino Camacho pasaron a ser otro tipo de comisiones obreras, bien distintas. Fue el momento en que la policía desalojó a Marcelino Camacho y a otros compañeros del sindicato, Agustín Moreno, Salcervira, etcétera, etcétera, de la sede de comisiones obreras. Simplemente los desalojó, los echó a la calle. Para mí eso fue un momento de ruptura también, ¿verdad? Que transformó esas comisiones obreras que estábamos construyendo entonces en lo que son ahora. Y tiene que ver con una votación que se produjo entonces en el Consejo Confederal de Comisiones Obreras. Lo dejo aquí para que se reflexionen sobre el tema. En un momento determinado se pasó a votación lo siguiente. ¿Debe Comisiones Obreras afiliarse a la Federación Sindical Mundial o a la Confederación Europea de Sindicatos? Por mayoría se decidió que Comisiones Obreras se afiliase a los sindicatos europeos y no a la Federación Sindical Mundial. Yo voté en contra, yo voté a favor de la Federación Sindical Mundial, perdí, claro está, ¿no? Y otros votamos, perdimos. Claro, eso hizo que las comisiones obreras sean lo que son ahora, un sindicato europeo, homologable y un sindicato, digamos, del régimen, por decirlo así. Esos son, a mi juicio, tres momentos de ruptura que permiten al menos explicar, en cierto modo, por qué la transición ha ido como ha ido. Hay más cosas, pero bueno, a mí eso me parece interesante y lo digo porque no lo he visto en la exposición. Nada más. Y perdón por la extensión. Y para que la cosa quede clara y nadie se confunda. Yo sigo, pese a todo, en el Partido Comunista de España como militante desde entonces. ¿Desde cuándo entonces? Como decía el ex camarada fascista Francisco Umbral. Y si alguien quiere saber por qué digo el ex camarada fascista, se lo puedo contar tomando una caña, ¿verdad? Y sigo en ello. Nadie es perfecto. Muy bien. A ver, yo al final que no te veo desde aquí. Adelante. Hola, no, yo sí voy a ser muy breve. Bueno, has hablado de que la transición, por un lado, había unas fuerzas que prácticamente eran dominantes y por otro lado había unas manifestaciones continuas en la calle. Unos trabajadores que salían, unos estudiantes que salían, pero para que haya manifestaciones sociales y obreras en la calle tiene que haber industria. Creo que el Partido Comunista ha conseguido 20 y tantos escaños, pero el Partido Socialista en 1982 con Felipe González eliminó la industria del país, con lo cual también eliminó muchas manifestaciones. Quiero decir, independientemente de que la Constitución fuera un pacto entre caballeros y que muchas cosas se dejaron en el tintero, muchas no se desarrollaron, tampoco con ninguna fuerza social en la calle que las exigiera. Porque ya se los había cargado previamente Felipe González. Ya está, solo es eso.
Muy bien. Adela. Pues pienso un poquito al hilo de lo que dice ella. Desde el principio lo estaba pensando y después de las intervenciones todavía mejor. Y que en realidad el problema por el pacto del silencio es que se desactivaron las luchas, se desmovilizó a la sociedad. Yo lo digo por lo que he oído y lo digo pues por lo que me han contado, porque el engaño se descubrió enseguida. A mí me lo contó mi padre. Él iba a misa los domingos. Como llegó la democracia, se fue a la casa del pueblo. Vinieron los fachas, dieron 2 hostias y volvió otra vez a misa. Otro día va al ayuntamiento, le dice al ayuntamiento, yo quiero saber dónde está mi padre y mi hermano, que se los llevaron y no han vuelto. Y le dice, Ricardo, vete para casa. Vete para casa, como diciendo, ¿pero tú te lo has creído? Eso fue a los 2 días. Y no pasó nada. El pacto del silencio fue el problema, no el pacto solo. Es que se desactivó todo. Y todo el mundo sabía que era una trampa y seguimos viviendo en el franquismo y llamándolo democracia. Más o menos. Yo lo veo así. Vull felicitar-te, Julián, per l'exposició dels fets que ens has fet que podien influir d'una manera científica, crec que parlaves, no? O sigui, demostrada, i una altra com de lo que es diu i tal vegada no va ser, que van influir en la transició i en conseqüència en la Constitució que va eixir d'ahir. Jo crec que la transició, i per tant la Constitució, va ser un procés multifactorial. És a dir, que van arribar ahir per tot el que has dit que és i per el que has dit que segurament no és. Perquè la situació en aquell moment era enormement complicada i estàvem en un país de dretes. No vos oblideu, Espanya era un país de dretes i és un país de dretes en aquest moment. Vosaltres compteu els vots dels partits, els de Junts no són d'esquerres, el Partit Nacionalista Basc no són d'esquerres. Tu comptes vots dels partits com se vota cada vegada a Espanya i sempre els vots de dretes guanyen. I teniu en compte que en aquell moment el susto era molt gran, l'exèrcit era molt poderós. Molta alegria quan se va morir Franco, també la van tindre quan Carrero Blanco, quina sort van tindre que Carrero Blanco ja s'haguera mort, que van tindre moltíssima sort, perquè si no era allò, haguera sigut... Este no era tan covard, l'Arias Navarro, no se va atrevir a fer res, aquell us haguera tregat el soldatge al carrer, o el soldatge a l'exèrcit, en fi, i haguera pogut ser allò dramàtic. Però se va arribar a on se va arribar perquè la majoria de la gent era conservadora, era gent d'ordre, que diuen, no diuen que eren nazis de França, ja que nosaltres som gent d'ordre. Doncs bueno, aquesta gent d'ordre són els que van entrar a fer la Constitució i sort que ni els de Blas Piñar ni van entrar ahí, que se van quedar fora. Sort que l'exèrcit no va entrar a fer la Constitució. I la gent que va entrar de dretes, que van ser majoria, eren gent que votaven a Suárez. La gent que votava a Suárez eren gent de Franco. I gent que va votar a Felipe González era gent d'ordre també. No vos enganyeu. I la gent que vota ara al PSOE són gent, de centro, si voleu dir, són gent de centro i estan votant al PSOE. Per tant, es va fer, jo crec que en aquell moment, el millor que es va poder. No mos van traure a tirs pel carrer de l'exèrcit, jo crec que va ser el principal, que allò es va fer de la manera pacífica, que moltes coses s'hagueren pogut fer que no se van fer, però és que no se podien fer. En aquell moment no se podia juzgar els militars, no se podia juzgar els policies, no se podia fer altra cosa. Però en totes parts hi havia gent de tot. Penseu també la UND, l'exèrcit, hi havia uns poquets militars. Escolta, l'església, la todopoderosa església, n'hi havia els capellans d'esquerres. I el nostre valencià cardenal Tarancó va fer un paper. Seria un home molt de dretes, no crec que sigui un home d'esquerra, però era un home, si voleu, il·lustrat i passejat per Europa, i això va ser molt important. Abans has dit que el factor econòmic no seria important. Doncs mira, als anys 60 va arribar el turisme. La taronja va pujar de preu. Això era una societat agrícola, així no hi havia indústria. Estava a València, jo soc d'un poble, no? I els turistes que venien, jo me'n recorde, els anys 60,
que jo vaig conèixer una família que eren de francesos, perquè fills de la meva edat hi jugaven, que eren del Partit Comunista. I jo vaig veure que ni tenien banyes, ni tenien rabo, ni les orelles de punta. Bueno, doncs allò va ser un xoc. I al final dels anys 60, gràcies a que la taronja se veria bé, jo vaig poder anar a París. I vaig veure, i jo quan vaig tornar volia que això fos com França, volia tindre una democràcia com França, perquè em pareixia el millor del món. I bueno, jo tenia també, era un poc llegit, i sabia el que estava passant en Rússia o en la República Democràtica Alemana. Jo no volia un socialisme com aquells, jo volia més paregut a l'altre, no? I bueno, i tot això són factors i podríem pensar. Mon pare era una persona en franco-franquista, i després l'home no va votar a Flavi de Barri, no va votar a l'Aliança Popular, ni a l'Espinyà, va votar a Suárez. I jo crec que ell pensava que això era el millor, que era que una democràcia com en Europa, que un canvi, que entrar en el mercat comú, que la taronja es vendria millor, doncs jo pense que tota aquesta gent va col·laborar allò, però clar, aquesta gent no ho volien molt més allà, però jo crec que van fer prou. I en això s'ha arribat a on s'ha arribat. I després d'ahir ja la història és molt més coneguda. Jo en aquell moment vaig estar assustat, no? I córrer davant dels grisos, quan eixíem de la universitat era... Bueno, ara se veu molt bonic, no? I comptes que corrien davant dels grisos. Ah, collons, els grisos. Els grisos dels cavalls tenien uns fuets que eren de metro i mig, i allò el que el tocaven, ja podies córrer, no? Van dependre a córrer molt, entonces. Bueno, hi havia por també a que això acabara en un altre Franco allà dalt. No res més per part, vull continuar, però bueno. Estupendo. Que tot complicat en aquell temps, i mira, ja han arribat el que han arribat. Bueno, sí, yo trataré de ser, no voy a contestar todo obviamente, porque aparte que la mayoría son aportaciones sobre cosas que me he saltado por afán de sintetizar, etcétera, algunas de las cuales además tenía en mente, pero luego me las he saltado y entonces vienen bien en ese sentido. Yo me he centrado en el movimiento obrero porque es la fuerza fundamental que impulsar la movilización antifranquista, y porque a veces no he querido con ello quitar mérito al movimiento estudiantil, por ejemplo, pero es verdad que el movimiento estudiantil, como de ahí han salido muchos cuadros que luego han tenido una posición social muy importante, etcétera, pues suele estar como muy reconocido, porque cuenta mucho más sus batallitas, ¿no? Perdonadme la expresión. Entonces, a mí me parecía importante incidir en el movimiento obrero, que no era solo el movimiento obrero, que era el movimiento vecinal, que está muy conectado con el movimiento obrero, evidentemente, con una movilización de las mujeres en los barrios muy grande, con una movilización de las mujeres en general, que también me he saltado, con la eclosión del feminismo en la transición. Pues sí, hay bastantes cosas que me he saltado y que tenían que ver también con cambiar la cultura del país, no solo las estructuras políticas y legislativas. Incluso, bueno, hablamos de sectores de la clase media, los abogados laboralistas, también incluso en sectores rurales, el movimiento que salió de cooperativista, de trabajadores del campo, jornaleros. Es decir, que había una sociedad, pues bueno, donde había una eclosión de antifranquista y de ansias de libertad y de justicia social muy grande. Claro que es multifactorial y yo me he limitado a algunas cositas, solo algunas cosas, ¿no? El tema de las actitudes sociales todavía, eso sí que no es un acuerdo. No hay acuerdo entre los historiadores por cómo se miden las actitudes de una sociedad tan plural. Y claro que había muchas personas que no querían democracia, entre otras cosas porque les habían inculcado un miedo atroz a la democracia, al desorden, esto va a venir otra guerra, no sé qué, ¿no? La república es un sin Dios. Todavía se oye alguna... Mi abuela decía, eso es una república, como diciendo... Bueno... había mucha gente que lo que quería era un cambio tranquilo, y eso UCD lo supo canalizar muy bien. Es decir, gente que dice quería aproximarse a Europa, pero no quería ni revoluciones, ni ni discontinuidades muy grandes, ni demasiadas alteraciones del orden. Y eso pues lo aprovecharon muy bien. Y luego había mucha gente que quería un cambio mayor. Bueno, no ir votante por votante sería imposible. Es verdad lo de que además lo de la ruptura democrática, ¿no? Claro, eso era fundamental, era el programa fundamental de la oposición antifranquista de verdad. De la oposición antifranquista, bueno, la ruptura democrática en su momento defendía hasta el PSOE,
era el programa oficial de la oposición. Y al final hubo que pasar pasaron de la ruptura democrática a la ruptura pactada, y al final, pues bueno, cada vez se fue rebajando más. Yo no entro en si se podía haber hecho más o menos, porque efectivamente es historia ficción, pero las circunstancias eran complicadas, es lo que quería transmitir. Cuando hablamos cuando sale el tema de la huelga nacional para derribar al régimen, que una y otra vez no salió, el intento más serio fue el de noviembre del 76, que fue una huelga impresionante, pero fue una huelga en la que, como no se consiguió parar del todo los servicios públicos, el gobierno también se la pudo apuntar como un éxito. Es decir, el objetivo, que era tumbar al franquismo, que estaba plenamente vigente en noviembre del 76, con aquella huelga, pues no se consiguió. Y ese fue el punto máximo, yo creo, del intento de la ruptura democrática. Y al mes siguiente gana el referéndum aplastantemente el gobierno la ley para la reforma democrática. Para la reforma política, que no democrática, era para la reforma política, y permitía desde ir hacia una democracia a no, ahí simplemente hacia otra cosa. Pero entonces eso sí que dio mucha fuerza a Suárez, y supo utilizarla. Yo no tengo tan claro lo de que hasta qué punto la idea de que la derecha franquista pilotó el gobierno, pero tuvo que ceder muchas cosas en el camino, muchas cosas con las que no quería. No fueron desde luego cosas menores, sino que tuvo que aceptar muchas de las demandas de la oposición. Digamos que es uno de los aspectos en los que yo quería incidir. Y luego eso, sobre los típicos ataques a comisiones obreras, al PC, por desmovilizar, por traicionar la revolución, que son muy típicos de algunos sectores de lo que habitualmente llamo la extrema izquierda. Pues yo creo que no concuerda bien con lo que fue la movilización de aquel momento. Cuando se para más la movilización es el momento de los pactos de la Moncloa, eso es cierto, se puede valorar si fue un error o no, porque luego no se cumplió buena parte de esos pactos, la parte más favorable de los trabajadores no se cumplió, pero era un momento que se consideraba que era crucial dar estabilidad a lo que estaban haciendo. Bueno, pero Comisiones y el PC antes de eso habían estado atizando al máximo en lo posible la movilización social, y bueno, pues llegó hasta donde llegó la cosa, ¿no? A mí tampoco me gusta el discurso de se hizo lo que se pudo, no se podía hacer más. Bueno, pues igual sí, pero está claro que lo que se hizo había unos límites objetivos y había unos equilibrios de fuerzas. A veces hay quien habla de un pacto entre debilidades, un gobierno que no tenía legitimidad democrática, que se veía sin enfrentar una movilización enorme, y una oposición que tampoco era capaz de imponer su proyecto de ruptura democrática, y tuvieron que llegar a un punto de acuerdo. Eso sí que eso es innegable, o sea, eso no se puede decir. De la cuestión de los niños robados no voy a decir nada, porque creo que habría que investigar mucho más y saber mucho más. También se ha publicado alguna exageración, creo, en la prensa, pero en la época que conozco mejor, que son los años 40, es un fenómeno perfectamente constatado, tanto vía auxilio social como en los hospitales, esas redes que se crean en torno a algunas sobre órdenes religiosas, etcétera. ¿Qué hubiera pasado con otros dirigentes? Yo no me atrevo a decirlo, pero me parece que hay una tentación fácil, que es culpar a los dirigentes. Bueno, los dirigentes que había tuvieron un refrendo de las bases, a veces con un grado de contestación mayor o menor. Es evidente que Carrillo, a partir de cierto momento, tiene una contestación interna muy grande, pero bueno, pues eran los dirigentes que había en aquel momento, y tampoco hubo unas discrepancias muy grandes entre ellos sobre la posición a tomar. Es decir, que yo dudo que con otros dirigentes la cosa hubiera cambiado más por lo que hace a la izquierda. En el caso de la derecha no lo tengo tan claro, porque por el caso Suárez, por ejemplo, una personalidad tan lábil, capaz de adaptarse, pues quizás si sale una personalidad más rígida, pues la situación hubiera sido diferente. Bueno, con Fraga era el que parecía llamado a ser el que pilotara una reforma, y Fraga, aunque luego se supo adaptar
a partir de cierto momento todos sabemos que era un tipo con una... muy soberbio y muy convencido de todo, y yo creo que hubiera tenido muchísima menor cintura para afrontar cualquier tipo de acuerdo de ese tipo. Lo que sí que estuvo listo es en la Constitución, si decidió votar sí, porque sabía que si no se quedaban al margen del sistema, si no se convertían en lo que luego se convirtió Blas Piñar. Entonces dijo, aunque se rompió el grupo parlamentario de Alianza Popular, pues él fue de los que pensó que era más inteligente decir que sí, y luego fue tan listo que se colocó como si fueran los padres de la Constitución, que eso había aprobado a regañadientes. Las cuestiones que tienen que ver con los años 80 no voy a entrar, porque lo que yo planteaba era precisamente eso, que es que hay muchas cuestiones de problemas posteriores que no se deben a la transición, sino que se deben a las políticas que, o bien al PSOE, o bien a cómo se pudo o se intentó o no se pudo desde la izquierda contrarrestar el desmantelamiento industrial que efectivamente impuso el PSOE, al que se resistió mucho, porque, bueno, hay que recordar todo lo que pasó en Sagunto, en Reynosa, en Ferrol, en Cádiz. Ahí sí que se intentó frenar aquello, pero el PSOE ahí sí que pasó como una pisonadora. En fin, les iba a llamar alguna cosa, pero bueno, son factores posteriores a la transición. Y es verdad que hay una desmovilización a partir de cierto punto que tiene que ver con aquello que se llamó el desencanto, que es el no era esto, nosotros aspirábamos a mucho más, y el no ver ese resultado electoral, no ver salidas, porque claro, el problema es, el PC no obtiene lo que mucha gente cree, tampoco tiene un resultado diferente al que los dirigentes preveían en realidad, ni al que barajaba el gobierno, y más o menos los cálculos que tenían por ahí. Pero es que claro, las fuerzas a la izquierda del PC de la época, que tenían una base social relevante, se vienen abajo también. El PT y la ORT se juntan porque ven que van para abajo, y aún así hay una huida masiva de cuadros que se van o a su casa o al PSOE a pillar un puesto. Y el PSOE además no tenía cuadros, se tuvo que alimentar de cuadros o de fuerzas a su izquierda o de movimiento vecinal, y también vació de cuadros esos movimientos. Bueno, esto de movimientos sociales que luego se vacían de cuadros para proveer a los partidos de cuadros, también lo hemos visto más recientemente. O sea, pero ya sería entrar en analizar por qué pasó en los años 80 a partir del 82 lo que pasó, que es otra cuestión. Y yo solo una cosita más en la que yo no estoy de acuerdo con la cuestión de la democracia orgánica, la democracia burguesa, por una razón. El franquismo se disfrazó de democracia orgánica, es decir, como vía de legitimarse. La democracia orgánica era una formulación teórica de un tipo de sistema representativo con una base corporativa, pero en la práctica el franquismo decía ser eso, pero ni siquiera era lo que decía ser. Es decir, la propia normativa y cómo manejaban los procesos electorales hacía que incluso como democracia orgánica fue una cosa absolutamente falseada, ¿no? Sobre el concepto de democracia burguesa yo no lo he utilizado, yo prefería hablar de democracia parlamentaria. Bueno, ahí yo pienso como Antoni Domènech, que tiene un artículo muy bueno al respecto, creo que uno de los mejores pensadores de la izquierda marxistas de este país, fallecido ya hace unos años, que es un término que adaptó la izquierda en la época de la Segunda Internacional, que luego se ha mantenido y que es bastante contradictorio en sus términos, porque la burguesía nunca ha querido una democracia. Pero de hecho, si uno va bueno, en fin, que eso nos llevaría para un debate más largo, pero sí la idea evidentemente de que pues lo que llamamos ahora democracia parlamentaria o representativa es el modelo que acaba siendo triunfante, y evidentemente pues la izquierda quería algo que iba mucho más allá, ¿no? Que va en la línea de lo que decía Rosa Luxemburgo, o sea, sin democracia no hay socialismo, y sin socialismo no hay democracia. Bueno, yo creo que es una democracia donde la gente pueda decidir cómo vivir y por tanto pueda controlar la economía, en fin, pero eso nos llevaría a debates mucho más largos, y era algo de eso, yo creo que quería la izquierda de la época. Bueno, pues a eso pues no se llegó.
Pero bueno, se llegó a algunas cosas y yo en lo que estoy en desacuerdo es que simplemente estemos en un franquismo disfrazado de democracia, porque con todas las limitaciones de lo que haya, cuando uno se estudia la represión, las condiciones de vida, la situación del franquismo, pues claro, la diferencia es tan enorme que bueno, pues yo creo que es otra cosa, afortunadamente, diferente de lo que estamos viviendo ahora. Otra cosa es que se han sabido colocar muy bien quienes hicieron dinero, posición social, etcétera, y eso no se lo ha cuestionado nadie. Y se lo cuestiona algún periódico y ya están indignados, porque que ellos querrían que ese periódico callarle la boca, ¿no? Pero bueno. Muy bien.